Bueno, primero, nada especial decir que es un placer volver siempre a esta tierra tan querida, no solo en España, sino yo creo que en todo el mundo, y con un deber, digamos, social importante, que es reconocer a algunos de nuestros mayores que han sido realmente significativos en la historia de la técnica y de la ciencia, incluso en algún punto se podría decir con algo también de la economía. Habida cuenta de este incidente, reestructuré este fin de semana un poco la presentación y he segregado en dos partes. Una primera parte va a ser sobre el planteamiento del homenaje, hasta introducir unos brevísimos comentarios sobre lo que son las biografías de estos dos personajes, biografías que al principio van al unísono, están realmente unificadas, pero que llega un momento en que la divergencia es absoluta y total. Bueno, esto es lo que haremos la primera parte, y en la segunda parte era lo que habíamos prometido de entrada, que era un poco cómo se va a hacer, o se va a fundar la moderna ingeniería de minas en este país. Bueno, partimos de la base que el homenaje que hacemos a los hermanos Elújar sobrepasa un poco lo que es estrictamente reconocido de forma corriente, que es el aislamiento del wolframio, que lo contemplamos, y ya verán ustedes que lo contemplamos justamente en la ponencia que viene tras mía, que la hará el profesor Pascual Román Pol. Ellos van a ser metalurgistas y químicos modernos, y para situarnos en el tiempo hay que pensar que son personajes que están viviendo pues al mismo tiempo que, por dar un nombre de referencia, que Lavoisier, al mismo tiempo. Van a ser discípulos de La Ruelle, van a trabajar con Bergson, en fin, hay muchos elementos que están diciendo, están lo que es el movimiento de la química moderna que se está gestando en esa 18 finisecular. Pero además, y es lo que queremos añadir a esto, sin menospreciar de ninguna de las maneras, sino simplemente añadir, decir que hay más, añadir el hecho de que son los impulsores de la renovación de la ingeniería de minas en este país. O si lo quieren ustedes, casi en el entorno de la creación. No sería exacto, pero son los que van a dar un nuevo impulso, y ahora trataremos de ir a explicar. Y ese impulso va a ser por una parte científico y técnico, pero va a ser incluso económico. Fíjense ustedes que ellos mismos, y por decir su implicación no solo doctrinal, sino también en el sector, ellos mismos van a ser mineros, van a tener sus propias minas y van a trabajar minas propias. Hay que decir que todo esto que estamos diciendo, desarrollo científico, técnico y económico, van a hacerlo, digamos, en paralelo, pero con suerte muy desigual, como iremos comentando a continuación. Simplemente por traer una de las muchísimas referencias que hay en lenguas extranjeras, en inglés en particular, en francés, en alemán, bueno, pues un reconocimiento clásico de ellos suele ser el decir uno, José Juan de Lújar es la primera persona que aísla el tungsteno como metal, el tungsteno es el wolframio. También así dicho no es exactamente cierto, puesto que la tarea fue una tarea conjunta con el hermano, aunque la iniciativa vino de Juan José, que había estado justamente en Suecia, en Uppsala y en varios sitios más. Y a Fausto de Lújar se le atribuye la organización del Real Seminario de Minas de México. Y eso sí quiero subrayarlo, que es considerado universalmente en la literatura como el primer universidad técnica o academia técnica moderna en el Nuevo Mundo. Y estamos diciendo en el Nuevo Mundo, y estamos incluyendo no solo la América hispana o iberoamericana, sino que estamos hablando todo América, incluido los propios Estados Unidos. El MIT no existe todavía, el Harvard no tiene, digamos, esta proyección, etcétera, etcétera, y es realmente un punto absolutamente singular. Bueno, si quisiéramos decir tres nombres que sobresalgan en el marco de la técnica, de la ingeniería, de la ciencia en el siglo XVIII, posiblemente estos serían los tres nombres que plantearíamos. Jorge Juan y Santa Silla, que es el que va a organizar la construcción naval, con suerte muy desigual, porque los pactos de familia de los Borbones lo van a desplazar de esa responsabilidad y va a tener, digamos, un final muy amargo en lo personal, pero es un personaje crucial. Su propio texto sobre la mecánica de los navíos es incluso superior al de Euler de la época. Agustín de Betancourt y Molina, que es, bueno, no hace falta presentarlo, es el que va a crear la Escuela de Ingenieros de Caminos, pero es mucho más también, porque hace el gabinete, manda hacer el gabinete
de máquinas, participa en la construcción y en la dirección de ellos, y de ello va a salir no solo la Escuela de Ingeniería de Caminos, sino que veremos posteriormente otros tipos de estudios reglados muy interesantes. Y el tercero que se pondría, bueno, Fausto de Lúllar y Lubice, que hay que decir que de este trío era el único que nos faltaba, porque los dos anteriores ya le hemos hecho homenajes desde la Academia de Ingeniería. Luego digamos que era un acto de justicia histórica, pero yo siempre me gusta decir que este trío tiene al lado otro trío que va en paralelo. Y Jorge Juan tiene como compañero inseparable, por así decirlo, durante una época muy importante, Antonio de Ulloa y de la Torre, que en su momento, imagino que desde la Academia se le hará el homenaje debido. Antonio de Ulloa, además de participar con Jorge Juan en la medida del meridiano y en muchos otros aspectos científicos y técnicos, va a ser en particular un minero importante, pero su minería todavía no está incorporando una serie de conocimientos científicos que van a venir de la mano de los Elúyar. Juan López de Peñalver, que iría con Agustín de Betancourt, es su brazo derecho en el Real Gabinete de Máquina, y además hay que decir que cuando López Ballesteros es nombrado ministro por Fernando VII, un rey que, en fin, más vale olvidar, pero lo tuvimos, pues López Ballesteros lo coge a Juan López de Peñalver para que dirija el Real Conservatorio de Artes, que es la génesis de los estudios de ingeniería industrial. Y al lado de Fausto, Fermín de Lúllar, pues está su hermano Juan José, como hemos ido diciendo, ¿no? Para, digamos, poner en valor a Juan José, que normalmente se le suele tratar de olvidar, o se le suele, digamos, retraer en la presentación, hay que decir que, por ejemplo, Stig Reiden, director del Museo Nacional de Estocolmo, decía que era el hombre más importante de la ciencia española del XVIII. O Julio Sánchez Gómez, que lo tenemos en esta sala y escucharemos después, pues lo que manifiesta es esa mala suerte que estamos diciendo. Desterrado a Mariquita, Mariquita pues eso era un pueblecito a unas 30 leguas de Santa Fe de Bogotá, donde no había prácticamente nada de casi nada, bueno, pues se desperdició su talento y se vio reducido su iniciativa frustrada por funcionarios coloniales que no llegaron a entender nunca la labor que tenían que hacer. ¿Qué es lo que es común a estos personajes? Y esto ya es muy divertido, y algo Pascual nos dirá después. Eran ingenieros, eran científicos y todos fueron espías. Y eso causó cuestiones muy divertidas. Por ejemplo, Jorge Juan hubo de abandonar Londres perseguido por la policía y además, en palabras suyas, de forma muy dolido, ¿no? Él, que era un guardia marina, era un oficial de la Marina, tuvo que abandonar por el Támesis vestido de rudo marinero. Eso era un oprobio, pero claro, entre el oprobio social y el pellejo, pues eligió bien, ¿qué le vamos a decir? Bueno, esto tiene reflejos en la iconografía y hay que decir que sí. ¿Por qué? Porque de José Juan solo conocemos una miniatura de época que viene a través de la familia, de un camafeo, un guardapelos o una cosa así. Mientras que de Fausto hay algo más en cantidad, calidad y tamaño. ¿Y esto qué es? Pues esto es reflejo de que Fausto gozó de muchísima más popularidad en su momento. Esta es, digamos, la imagen que conocemos, que es una miniatura de época. Bueno, aquí no está en miniatura porque la hemos ampliado, como comprenderán. Y que viene en un libro que es de Lúllar, del siglo XVIII neogranadino, que está escrito por Bernardo Caicedo, que es un familiar de él. Digamos que Juan José se casó en Nueva Granada, en Colombia, hoy en día, y su familia política, digamos, el cuñado de su mujer, es un Caicedo, que es el que le va a dar, digamos, apoyo en Nueva Granada, junto con Celestino Mutis. Estas son tres de las imágenes que tenemos de las muchas, hay muchas de Fausto. El primero es un cuadro atribuido a Mengs, de cuando estaba trabajando en Viena, que además es del año en que parece que se casa o al año siguiente. El que está en el centro es una estatua que tenemos en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde es la Facultad de Ciencias y Medicina. De Medicina hay dos personajes importantísimos, Andrés Piquet de Arrufat, que era el jefe del protomendicato con Carlos III, y está Miguel Servet. Y por lo que es la ciencia,
está por una parte Ignacio Jordán de Aso, otro personaje ilustrado absolutamente desbordante, y Fausto de Lúllar. ¿Y por qué Fausto de Lúllar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza? Bueno, pues es que hasta hace 25 años, poco más, La Rioja pertenecía al distrito de la Universidad de Zaragoza, digamos que eran de la región. Y el que está a la derecha del todo es un retrato que está en el Museo Manuel Tolsá, en el propio Palacio de la Minería. Pero el que hemos utilizado básicamente es otro distinto, que también está como el primero en el Consejo de la Minería en Madrid, en el Ministerio, y que es este que está aquí a la derecha, donde él está vestido con el uniforme de la Dirección General de Minas, a la que él accede en 1825, y que después va a ser exactamente el mismo, se va a coger tal cual, el uniforme del Cuerpo de Ingenieros de Minas, cuando se cree unos años más tarde. Bueno, digamos que esta es el esquema de la placa que presentamos ayer, donde tenemos a Juan José, más joven, murió, viene la imagen esta, la que proyectamos anteriormente, y él está vestido con este uniforme que decíamos por representar justamente esa renovación de las minas. Aquí, ¿qué es lo que tenemos como símbolos? Ayer lo contaba, pues un matraz, que es símbolo por excelencia de la química, con una bombilla dentro. Esto es un juego, es una broma, porque los filamentos de las bombillas, que ahora parece que ya están prohibidos, pues tenían wolframio, y aquí hay además 3 electrodos de wolframio, y el símbolo, por si a alguno le cabía la duda. Esto además está puesto en la intersección de los dos, por así decirlo, es algo que es compartido. Realmente la renovación de la ingeniería de minas, quien la va a hacer, va a ser el hermano Fausto, y le hemos puesto aquí el símbolo de la ingeniería de minas, que sobre ello volveremos, si os parece haremos un pequeño divertimento sobre la heráldica municipal y cómo la minería va apareciendo. Y lo que hay detrás aquí es el Palacio de la Minería, que es el símbolo del poder de los mineros de Nueva España, y que dan lugar a la joya de la corona del neoclasicismo arquitectónico en América. Y no estoy diciendo solo México, estoy diciendo América. Bueno, con esa base se encargó a Nicomedes Díaz Pastor hacer, digamos, la placa que ayer se presentaba, el viejo relieve, digamos que él es quien le ha dado la vida. Díaz Piquero, perdón, me he equivocado, y aquí ven ustedes lo que es el barro. Digamos que yo creo que se puede decir que es una interpretación fantástica y de la cual salieron los moldes. Pero hemos de decir que ha habido una tragedia durante este proceso. Justo al terminar el barro, justo al terminar, digamos, el modelo, Nicomedes nos dejó. Murió el Viernes de Dolores, en pleno proceso, digamos, de interacción. Yo había hablado con él el lunes y el martes de esa misma semana, y el mismo día que murió por la mañana me mandó un correo electrónico. O sea que él estaba absolutamente comprometido con esta obra. Nicomedes, hay que decir que Nicomedes nos ha acompañado en prácticamente todos los homenajes menos uno, y aquí tenemos dos casos de ellos. Por ejemplo, arriba es el caso que se le hizo en el 2012 a Agustín Pascual y al Pinar de Balsaín, y aquí abajo era con motivo del cuarto del milenio de la fundación del Real Colegio de Artillería en Segovia. Bueno, y para decir un poco cómo organizamos el programa de la sesión, aquí tenemos que en la placa hay 2 tríos de nombres de ciudades que van a representar un poco. El primero, que Freiberg, Uppsala y Vergara, van a representar elementos de su formación de base. No están todos los elementos, aquí nos ha puesto Logroño, nos ha puesto París, nos ha puesto Viena, pero se ha cogido una serie de elementos que son los más significativos. Freiberg, porque es donde adquieren la formación básica de ingeniería de minas, porque ellos en París habían estudiado esencialmente medicina, química y matemática. Uppsala, porque representa la visita de Juan José, no de Fausto, digamos, a los químicos suecos, y Vergara, que es donde los 2 hermanos hacen, digamos, el aislamiento del wolframio. Luego, la primera columna, grosso modo, representa su formación básica y lo que es el descubrimiento del wolframio, digamos, la parte de homenaje a la metalurgia y a la química. La segunda parte representa la ingeniería de química, en tanto que Juan José fue enviado a Nueva Granada, y Nueva Granada fue realmente enviado a Mariquilla, pero
Si poníamos Mariquilla, lo mismo la gente decía, ¿y esto qué es lo que es? Pues es que era un villorrio que había a unas 30 y tantas leguas de Santa Fe de Bogotá, y entonces pues, preferimos poner Bogotá, donde finalmente murió él. México, donde estuvo su hermano, y Madrid, donde vuelve después de la independencia del país. Y con esto organizamos el esquema de lo que es la charla. La primera parte, que tiene los tres elementos que hemos visto antes, Freiberg, Usala, Vergara, está ligado a la formación, espionaje y azar, y el wolframio, que Pascual Román nos contará después en la charla número 2. Hablando de Bogotá y México, agrupamos dos de los nombres que hay también en la placa. Será el tema de los hermanos Elúyar y las Américas, que lo que va a hacernos es Julio Sánchez Gómez. Y por último, aquí hemos puesto Madrid y hemos añadido Almadén, porque Almadén va a representar el paso de consolidación de ese cambio en lo que es la ingeniería de mina, y esto es Fausto de Elúyar, que está siendo director general de minas y va a establecer la ley de mina de 1825, sobre la cual nos hablará Joaquín Melero. Bueno, algunos brevísimos apuntes biográficos sobre estos personajes. Decir que, nada, muy sabido, nacieron ambos en Logroño, son hijos de Juan de Elúyar, que era un cirujano latino. Cirujano latino significa que había estudiado en la universidad, no era simplemente practicón, entonces sabía latín, porque no se estudiaba de otra forma. Parece ser, pero no es seguro, que estudiaron sus primeros años en la Compañía de Jesús aquí en Logroño, pero todos ustedes saben que la Compañía de Jesús es expulsada de España en 1767, y en cualquier caso no sabemos nada dónde estuvieron, por lo menos yo no he sabido, del 67 al 72. Lo que sí se sabe es que a finales del 72, principios del 73, los dos hermanos Elúyar han sido enviados por su padre a estudiar a París, y están estudiando cirugía, matemáticas y química en el Jardin du Bois. Y todo esto va al unísono, los dos, sigue al unísono, porque ambos van a Freiberg, con motivos distintos, pero ya aparecerán en las presentaciones que siguen, a formarse, y después de haber estudiado en Freiberg 3 años, hacen un periplo por Europa, en bastantes sitios. Van a ir por Viena, Bratislava, Chemnitz, Kremlitz, Neuschol. Van a hacer, digamos, un viaje muy importante a ver cuál es el estado del arte. Hay que decir que aquí el papel que van a tener los dos hermanos, o la razón de su formación, van a ser distintas. Juan José va, digamos, como espía, y Fausto va a formarse para ser catedrático en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. ¿Qué es lo que se estudiaba en esa academia de Freiberg tan importante? La segunda academia de ingeniería de minas de Europa. La primera fue en Epchening, en Hungría, la segunda es en Freiberg, en la Sajonia. Bueno, por lo que van a estudiar lo que vienen aquí, básicamente matemáticas, física, dibujo, que son fundamentos, geometría, que va ligada al dibujo y a las matemáticas, historia natural de los fósiles, el beneficio de las minas, digamos, la ingeniería propiamente, y después la química, que va a aparecer con aplicación a la metalurgia, digamos, química para hacer, y la docimacia, o el arte de ensayar, que es más ligado a la química analítica. Bueno, hay que decir que esa academia de Freiberg, va a ser por excelencia la academia en la que se van a formar los renovadores de la ingeniería de minas de este país. Y entonces va a estar incluso Ramón María de Munive, el hijo del conde, Francisco y Manuel Angulo, dos hermanos que van ahí, Francisco de la Garza, Diego de la Rañaga, Andrés Manuel del Río, que va a aparecer posteriormente, o Timoteo Álvarez de Beriña, que va a ser el sucesor de Fausto de Elúyar. De Juan José, pues hay que decir que fue poco afortunado, porque estando en Suecia le quitan la beca de golpe, la pensión, lo que se llama la pensión, debido a que el ministro Pedro Castejón y Salazar, marqués de González Castejón, ministro de Marina, dice que está tardando mucho tiempo en resolver los problemas de los cañones y que tiene unas técnicas alternativas. Esto es muy complejo, muy complejo, porque además muestra que la Marina y el Ejército, el Ministerio de Guerra, no se comunicaban, porque entre tanto el Ministerio de Guerra había traído a un tal Jean Maris, suizo de origen y que trabajaba para el rey de Francia, para hacer lo que se llama la fundición en sólido. La fundición en sólido es que para hacer un cañón tú haces una fundición en masa y después lo que haces es barrenar. Mientras que había la otra fundición, que era en hueco, que era, como quien dice, al molde, le pones, digamos, una zona donde no va a entrar el material. ¿Qué problema tenía la fundición en molde? Pues la fundición en molde lo que tenía era, como problema, es que, por así decirlo, los proyectiles no salían rectos.
no salían rectos, y entonces, bueno, pues había un problema que a la hora de apuntar y corregir que era bastante grande. Es un tema en el que van a trabajar muchos, incluso hasta Proust, y además Proust muy altivamente, cuando da la lección inaugural en la cátedra de Química en el Real Colegio de Artillería, va a decir que él está ahí para iluminar las fundiciones con la antorcha de la química. Bueno, realmente no llegó a hacer nada sustantivo al respecto en este tipo de cuestiones. Bueno, como se pierde la confianza del ministro de Marina, pues se queda sin destino ninguno. Entonces, cuando va a ir a Vergara y estará con su hermano durante un tiempo y aislarán el wolframio. Y el primer destino que le dan, que se lo va a dar además el sucesor de Pedro Castejón, que es Antonio Valdés, va a ser pues un destierro, llámenle ustedes como quieran. Un personaje que se ha formado tantísimo tiempo en el extranjero, que tiene la formación que tiene, lo mandan a Jimena de la Frontera, en Cádiz, a una fundición que había allí, pequeñita. Afortunadamente no fue, porque entre tanto José de Galvez, que es el marqués de la Sonora, se interesa por este personaje a petición de Celestino de Mutis y el virrey de Nueva Granada, que quieren que le mande mineros avezados. Y bueno, no se le ocurre otra cosa, y es positivo en este sentido, que mande precisamente a Juan José. Lo que pasa que lo que le va a esperar allí, pues no es lo que se esperaba. Si antes decíamos la transparencia anterior que era poco afortunado, pues ahora hay que decir que es muy, muy poco afortunado. Va a ir como director de minas del Reino de Nueva Granada, pero, y estas son palabras de Jesús Palacio Remondo, al que se ha hecho alusión anteriormente, va a tener que ejercer, y yo creo que de alguna forma a algunos no suenan estas películas, va a tener que ejercer de ingeniero, de arquitecto, de sobrestante, de factor, de fundidor, de pepenador, de oficinista, de administrativo, de profesor. Bueno, yo creo que dentro del saber hacer o del hacer que nos suele tocar, pues parece que está, digamos, en la misma línea. Y realmente él mismo dice, parece que es como si estuviera desterrado. Realmente es una suerte de destierro. Además tuvo la mala suerte de que fue traicionado por Ángel Díaz, un cuñado suyo, también de aquí de La Rioja, e incluso uno de sus colaboradores más estrechos, el mulato Jaramillo, por una disputa, por unas minas, le termina acuchillando. Realmente después le hacen una serie de denuncias, las autoridades virreinales lo empiezan a minusvalorar, y el hombre, pues yo creo que, como quien dice, baja las defensas y termina cogiendo unas fiebres tercianas y muere muy rápidamente a los 42 años. Y se puede decir, yo creo que se puede decir, que desperdiciado, en 1796 muere el español con mayor formación químico-metalúrgica que había en aquel momento en el imperio. Esto es para que se formen ustedes una idea de dónde estaba Mariquilla. Aquí tenemos Bogotá, pues como son 30 y algo leguas, unos 170 kilómetros. Unos 170 kilómetros aproximadamente por unos caminos que, en fin, había que tomárselo con tranquilidad, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, pues las ciudades americanas es fácil, digamos, saber un poco la categoría, la importancia que tiene la ciudad por la iglesia que tienen. Bueno, pues la iglesia, hoy en día, es esta que tenemos aquí, la iglesia se le llama la ermita, pues es de una modestia que ustedes pueden comprobar fácilmente. ¿Y qué se puede decir más? Bueno, además de tuvo problemas técnicos y humanos. El técnico que hemos dicho, falta de medios, falta de capital humano, las traiciones, y además, de alguna forma, intentó traer una serie de técnicas de Europa que fracasaron en América, como eran las técnicas de amalgamación de Born. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que normalmente no se suele decir. Dice, bueno, si la técnica de Born funcionaba muy bien en los montes metalíferos, eso no quiere decir que con los materiales que había en Nueva Granada tenga que funcionar bien. Hay todo un proceso de adaptación, etc. Entonces la técnica no funcionó y se terminó demostrando que el método que tenía de raíz hispana del siglo XVI, el método de beneficio del patio, sobre el que se hablará posteriormente, era superior al método que se gestaba en Centro Europa. Pero también quiero hacer un apunte que comentaba anteriormente. ¿Quién acoge realmente a Juan José de Lúyar? Pues por una parte Celestino Mutis y por otro lado su familia política, sobre todo el cuñado de su esposa, que es José Caicedo y Flores. Lo que ocurre, y esto es a diferencia del hermano, lo que ocurre es que este personaje está muy involucrado en los círculos independentistas de Nueva Granada. De modo que una vez que muere Juan José, que muere en el 96, su hijo en aquel momento tenía 3 añitos solo,
bueno, pues se va a criar en ese ambiente y es natural que, bueno, pues su hijo sea al final uno de los próceres de la revolución bolivariana, pero como digo yo, la de verdad, no la de ahora, ¿eh? la que teníamos en tiempo. Era ingeniero geógrafo y coronel a las órdenes de Bolívar. Y Fausto, bueno, Fausto es, digamos, la otra parte de la película, es un personaje afortunado y reconocido, que trabajó muchísimo y que tras el viaje europeo de 1781 se va de catedrático a Vergara, que allí va a ayudar a su hermano a aislar el wolframio y que en 1785, esto no se suele conocer mucho, renuncia a la cátedra porque dice que no hay actividad, que no tiene alumnos, que a nadie le interesa la química y la metalurgia que él está queriendo desarrollar allí. Y queda libre, como quien dice, queda libre y entonces se va a reutilizar. ¿Y se va a reutilizar cómo? Pues con la misma técnica que el hermano, lo mandamos a América. Lo mandamos a América, lo que pasa es que se le manda a Nueva Granada. Y ahí la diferencia va a ser fundamental, porque no va a ser lo mismo, Nueva España, no va a ser lo mismo Nueva España, México, que Nueva Granada, que era Colombia. Y entonces lo que hace es que desde su nombramiento hasta el año 88 va a estar con otro viaje europeo, en particular va a estar trabajando con Ignaz de Born y viviendo en Viena, pues conocerá a la que será su mujer y ya se irá a América en el año 88 ya con su mujer. Y allí se va a estar hasta que llega la independencia en 1821. Va a ser el presidente del Tribunal de Minería, va a ser el director y que conceptualiza el Real Seminario de Minería y va a ser el que va a supervisar incluso la construcción del Palacio de la Minería, que se le encarga a Manuel Tolsá, un arquitecto y escultor valenciano. Va a tener que sufrir bastante, puesto que en aquel momento hay toda una tensión entre los criollos y los españoles. La corona mandaba a españoles para controlar los puestos importantes, mientras que los criollos decían que eran suficientemente maduros para hacer, digamos, ese tipo de tareas. Y entonces a él le va a tocar pelear eso desde el principio, pero va a terminar siendo aceptado. Lo que sí él no va a aceptar es de separarse de la corona de España, cosa que sí hizo, por ejemplo, Andrés del Río. Manuel Andrés del Río se va a quedar en México, él se va a sentir nuevo mexicano. Pero cuando vuelve, otra vez otro golpe de fortuna, con un rey nefasto como era Fernando VII, se va a encontrar que el ministro Luis López de Ballesteros, que es secretario de Estado de Hacienda, le va a tratar de incorporar a la Junta de Fomento y Riqueza del Reino, que lo crea en el año 24. Y ahí van a estar dos personajes muy importantes, Juan López de Peñalver, que hemos dicho, que será el director del Real Conservatorio de Artes, y Fausto de Lúllar, que va a ser el segundo director general de Minas, después de Francisco Angulo, que lo había sido hasta el año 15. Y él Fausto dará lugar a lo que es la Ley de Minas del año 25, y en ella se va a preparar la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Y él no lo verá porque murió simplemente unos meses antes. Y el cuerpo lo formará su sucesor, Timoteo Álvarez de Meriña, personaje que había estado formado en el Real Instituto Asturiano de Náutica y que también había ido a Freiberg. Freiberg va a estar apareciendo continuamente en este contexto. ¿Qué se puede decir del pensamiento económico que tenía Fausto? Dos palabras simplemente y muy rápido. Bueno, primero, fue un súbdito fiel del antiguo régimen, sin lugar a dudas, pero crítico con el sistema económico del imperio. Pero era también al mismo tiempo un ciudadano del mundo que le tocó vivir. Entonces, en la línea de los mercantilistas hispanos que tienen raíz en el siglo XVI, como por ejemplo con Luis Ortiz, contador de Burgos, él va a decir que hay que producir, no basta sacar las materias primas, sino que hay que transformarlas en el país y hay que tratar de hacer el comercio con ellas. Digamos que está en la línea de los mercantilistas clarísimamente. Pero es que además fisiócrata, es decir, desde las corrientes económicas que lo que dicen es que hay que tratar de producir sobre todo lo que en el entorno natural se tiene, da mayores ventajas competitivas. Y entonces va a tratar de conciliar los intereses generales con los particulares, con un pensamiento que en lo económico todavía está por estudiar en detalle, pero muy interesante, porque va a terminar viendo el que se dedica a producir plata y oro, minerales preciosos, como función principal, va a decir que el dinero simplemente es un intermediario en las transacciones y además un medio de pago y atesoramiento, pero que no existirá, pronto no existirá oro ni plata suficiente para poder hacer todas las transacciones comerciales. De alguna forma esto está avanzando, lo que se llamará la conferencia de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se deja el patrón de oro.
Él dice que hay que buscar otro tipo de esquema, pero es una cuestión, la parte económica, que todavía requiere de estudios mucho más profundos. Bueno, este es el libro al que me refería anteriormente, de Jesús Palacio Remondo, que es un profesor de aquí, de La Rioja, que dedicó, como quien dice, su vida a seguir la pista de los hermanos de Lúyar. Allí donde había estado, pues convencía a su mujer para irse de excursión a pasar los veranos y cosas de ese estilo. Y que ayer le pedía yo al consejero que, como está agotado este libro, que lo pongan en internet, que eso es muy barato. Bueno, y la segunda parte, ya que es propiamente lo que es el entrar en la génesis de formalización de la academia, primero quisiera, si acaso, aquí hay una cosa, decir que la minería española va a tener su centro formativo en Almadén, y Almadén como Alcántara, Alcántara es el puente. Entonces, cuando se dice el puente de Alcántara, es el puente del puente, y cuando se dice la mina de Almadén, es la mina de la mina. Es decir, Alcántara es el puente por excelencia y Almadén es la mina por excelencia. Bueno, la Academia de Geómetros Subterráneos se va a fundar justamente en Almadén, porque la minería y la metalurgia tienen un marcado interés estratégico para la corona. Y en aquel momento las explotaciones más importantes, no las únicas, van a ser las argentíferas y auríferas, para lo que hace falta el azogue que va a salir sobre todo de Almadén. También aparecerán en Cabelinca y en América. Y como decía Julio Sánchez en alguno de sus escritos, es que en aquel momento estos metales argentíferos y auríferos eran la savia del imperio. Pero habrá otros metales. En cualquier caso, lo que está claro es que en ese momento se pone de manifiesto que hace falta formar a los ingenieros de mina o los técnicos de mina de forma distinta para alcanzar, digamos, una productividad distinta y que lleguen a esparcir este bienestar económico. Y entonces, en 1777, Carlos III designa director del establecimiento minero de Almadén al ingeniero subterráneo Enrique Cristóbal Storr, que viene de Clausthal, y él va a estar encargado de darle forma a la Academia de Minerías. Y permítanme aquí un pequeño juego. Este es el emblema heráldico de Clausthal. ¿Qué es lo que tiene singular? Bueno, está el león del Hedenfeld, que es la familia, digamos, que tenía el poder. Está la punterola y el martillo minero, que es lo que está diciendo, esto es zona minera. Y después hay una pequeña capilla, que es Klause, que es lo que llama un símbolo parlante, que recuerda a Clausthal, que digamos que es el sentido que tiene. Pero fíjense aquí que está ya herramientas. En la heráldica española de la época no había este sentido porque no estaba valorado esto del saber hacer, los gremios y tal, a nivel heráldico municipal como estaba en Centro Europa. Esto es de Segelfer, que está al lado de Clausthal. Este es, una vez más, la punterola y el martillo minero, otro de las variantes del sello de Clausthal. Y esto me hicieron mucha gracia porque aquí ponen la punterola y el martillo minero, pero en acción. Aquí no están en aspa, están diciendo cómo se trabaja realmente. Y esto sirve también para que si algunas veces ven estos emblemas, corrijan, porque muchas veces ponen dos martillos. El diseñador pone dos martillos y se queda tan contento. Hace falta la punterola. Esto es de Chemnitz, que es la primera escuela de minas europea y por tanto del mundo, anterior a Freiberg. Y bueno, una vez más tenemos aquí los símbolos, martillo minero y tal. Y esto tiene mucha gracia porque estas dos lagartijas, según la leyenda, las lagartijas les enseñaban a los mineros dónde estaban las vetas. Hombre, yo creo que es duro de creer, pero en fin, las leyendas tienen eso, ¿no? Y esto aquí también, en Kutná-Hora, al lado de Praga, unos 40 kilómetros de Praga, pues bueno, tenemos el león de la Bohemia y el águila imperial. Bueno, pues el águila imperial y el león no tienen otra cosa que hacer que sujetar el martillo minero y la punterola. Y en la española, pues también tiene su gracejo. Bueno, Almadén había que ponerlo, es un escudo cuartelado con un escusón, pero el cuarto cuartel es el martillo y la punterola. El de la derecha me hizo mucha gracia en tiempos cuando lo vi, porque es de las minas de Río Tinto. Y entonces hay una cuestión que pueden observar, y es que el martillo lo han hecho neolítico, para demostrar que las minas vienen del neolítico, son muy antiguas. Entonces, bueno, pues tiene su gracejo. Aquí en La Unión, en Murcia, bueno, pues tienen la punterola y el martillo aquí detrás, y la lámpara minera. Recuerde que hay un festival de cante flamenco en La Unión, y al que gana le dan la lámpara minera. Y además tiene mucha gracia también porque aquí, ¿qué es lo que ponen? La montaña con una de las bocaminas y las abejas. Las abejas es la laboriosidad inteligente. Y durante el siglo XIX las abejas era el símbolo de la ingeniería
industrial. No solo en España, también en Francia, pero eso nos llevaría muy lejos. Y en Mieres, por coger un cuarto, otro cuartelado, que tiene dos partes, digamos, heráldica, o sea, la parte superior es de origen eclesial y la de abajo tiene una vez más el martillo y la punterola con el símbolo de la industria. Y aquí, pues como unos berciano consorte, pues ha puesto el emblema del Bierzo, donde lo que pueden observar es la bordura, lo que llama la bordura, que es la hoja de parra y el martillo. Es la agricultura y la minería. Bueno, después de este divertimento simplemente, bueno, ¿qué se puede decir que va a hacer Storr? Bueno, va a asumir la obligación de enseñar a los jóvenes, y esto es muy interesante, a los jóvenes profesores de matemáticas que vengan de estos reinos, para instruirlos en la teórica y la práctica de la geometría subterránea y la mineralogía. Fíjense ustedes que les llama profesores matemáticos, y ahora veremos qué transformación va a tener ese nombre. Y esto es simplemente, este acto es el modesto nacimiento de la Escuela de Minas. Entonces, la academia es la primera academia civil creada por Carlos III. En 1778 llegan 6 alumnos, 3 castellanos y 3 catalanes, los 3 catalanes formados en la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, que es del Ejército. En 1781, 3 años más tarde, se ordena hacer la casa de la academia, donde va a vivir además el director con su familia. Y en 1781, Carlos III les pide ya a Storr el real título de director o delineador de las minas, para que sirvan también como maestros de las ciencias, geometría subterránea y mineralogía. Bueno, este es un dibujo de la academia, que he recuperado de internet y arreglado, porque tenía algunas asimetrías. ¿Y qué es lo que se hace? Esto sí que es muy interesante. Los estudios de minas se van a hacer sobre 3 niveles. El pregrado, que es decir, estudios que tienen que tener antes de llegar a la academia, básicamente matemáticas, física y dibujo, básicamente, y algo de química también. El grado, que se hace en la academia, y lo que llamaríamos el posgrado o perfeccionamiento, que se va a hacer bien en Madrid, la mayoría, o bien se va a hacer en academias en el extranjero, en particular en Freiberg y en Chemnitz, que son las dos que van a recuperar mayor número de alumnos. ¿Qué se va a enseñar? La geometría subterránea, es decir, la geometría para poder, digamos, planificar todas las excavaciones, etcétera, la mineralogía, la docimacia, es decir, el arte de ensayar, y la metalurgia. Y esto es una vista de lo que es la academia. Obviamente, en aquella época, hacer, digamos, un cuerpo, hacer una institución, automáticamente, hoy suena raro, había que hacerle un uniforme. Entonces, este es el uniforme que van a tener, pero la historia es mucho más divertida, porque la academia es civil, pero los alumnos cuando llegan piden ser considerados como militares. Entonces, los profesores matemáticos, al poco, se les llama cadetes. Entonces, a partir de ese momento, en vez de tener alumnos, lo que tienen son cadetes. Cadetes, como comprenderán ustedes, es terminología militar. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Pues el rey lo que le da es el honor, por así decirlo, el honor de llevar el uniforme del regimiento de la Corona de Nueva España. Es decir, en Almadén le da el uniforme de un regimiento que está en Veracruz. Y esto tiene sentido, porque lo que se está preparando es nuevos profesionales para Almadén, para la extracción del mercurio, y para que vayan a América también, Bueno, entonces le va a dar el uniforme, eso le va a dar autoridad y además una cierta ayuda económica. Pero esta escala, por así decirlo, militar, va a progresar de forma que cuando termina la primera promoción, el propio rey le da grado y patente de alférez a todos los ingenieros. Los ingenieros son civiles, pero tienen grado militar. ¿Y estos ingenieros qué problemas van a tener sociales? Pues los mismos que tuvieron, por ejemplo, los cosmógrafos de la Casa de India en el siglo XVI. En el siglo XVI, los marinos o los pilotos, por así decirlo, prácticos, pues veían a los cosmógrafos como les decían marineros de salón, y los otros decían rudos marineros, bueno, y otras cosas, otras lindeces que no vamos a entrar en los detalles. Pues aquí les va a pasar igual. Cuando salen las primeras promociones, los propios veedores, es decir, los propios inspectores y los propios entibadores, van a rechazarlos porque dicen que para ser minero hay que nacer poco menos que en la mina. Y eso de haber cogido una formación en matemática y no sé cuánto, que eso no es lo que hay que hacer. Y les llegan a decir que somos unos inútiles, ni que para descalzar ni limpiarle los zapatos servimos. Bueno, esto es algo que va a pasar en España, por ejemplo, posteriormente, en el siglo XX, cuando se hace la Escuela de Ingenieros Textiles de Tarrasa,
Bueno, pues va a haber textos diciendo de los auténticos textileros que lo que hay que estar es a las 6 de la mañana en la fábrica y salir a las 9 de la noche. Así se hace un textil, así se hace un ingeniero textil. O los ingenieros navales, cuando salen de la escuela de ingenieros navales, van a ser, digamos, personas a las cuales le van a cerrar los astilleros las puertas durante bastante tiempo. Es una cosa que necesitaría un estudio más detallado. Bueno, después tenemos Hoppensack, digamos, es el segundo de los directores, el tercero Juan Meyer, que también es alemán, todos son competentes, pero se van a manifestar difíciles problemas. Los difíciles problemas van a ser culturales. Primero, ¿por qué? Para empezar, que son herejes, y eso es terrible. Eran protestantes, tenían otra lengua también, y entonces políticamente se hace imprescindible la sustitución. Y el primer director general de Minas, que es Francisco de Angulo, va a nombrar de primer director de la escuela a su hermano Manuel. No creo que sea nepotismo porque los dos habían sido formados en Freiberg, eran personas, digamos, con una enorme competencia técnica. Bueno, por decir dos palabras de Francisco de Angulo, que es el primer director, es, para empezar, un íntimo amigo de Fausto de Lúyar. Es decir, que comulgan, digamos, con el mismo tipo de planteamiento. Es el que va a enviar a Andrés del Río a Freiberg, a Francisco de la Garza y a Diego de la Ragañaga, para formarlos para la Academia de Almadén. El mismo tipo de estrategia que va a tener Fausto de Lúyar. Sobre la Academia de Almadén se puede decir que es una academia realmente pequeña, cada 2 años tenían que entrar 12 cadetes al principio, perdón, 6 cadetes, después se pasan a 12, de los 12 al final se dice que pasen a 24, pero 12 sin sueldo, y bueno, se va a organizar sobre la base de la cátedra de geometría subterránea que va a ejercer de la Garza, que ha sido enviado anteriormente a Freiberg, en minería práctica, que lo hace la Rañaga, que también había sido enviado a Freiberg, y matemáticas y dibujo, que era otro miembro de las primeras promociones. Y se va a potenciar un poco de centralismo clarísimo el posgrado en Madrid, porque en Madrid había dos escuelas, por así decirlo, una del Ministerio de Hacienda, que era el Laboratorio Químico Metalúrgico, que llevaba Chavenot, el que había hecho dúctil el platino, y del Ministerio de Estado había otro laboratorio que era el que llevaba Pedro Gutiérrez Bueno, y que se van a fundir en una única escuela, Real Escuela de Mineralogía, que va a llevar Proust una vez que deja a Segovia, por problemas con los militares. Las preocupaciones que hay aquí es la falta de conocimiento de geometría subterránea y otras disciplinas, la carencia de fábricas, y algo interesante también, que en el pensar de Francisco de Angulo, es el interés del carbón de piedra, y es que estamos ya introduciéndonos en lo que es la revolución industrial. Y entramos entonces ya en el Real Seminario de Minería de México. El Real Seminario de Minería de México tiene su raíz, en esencia, en que se ha formado un cuerpo formal, como los consulados de comercio. Ese cuerpo formal se le va a encargar, digamos, en un momento a Fausto de Lúyar, que sea el que lo dirija, y esto va a ocurrir en el año 76, como decimos, pero él realmente en México aparece 2 años más tarde, va a aparecer 2 años más tarde. Esto, para que vean también lo que decíamos anteriormente, son los uniformes de profesionales de la minería. El primero es el maestro de escuela de la Cavada, aquí en el norte de España. El segundo es del beneficio de minerales del Reino de Perú, que es este de aquí del centro. Y el tercero es el que va a adoptarse en Nueva España. Fíjense que este mismo uniforme es el que va a utilizar el Cuerpo de Ingenieros de Minas posteriormente. El Real Seminario de Minería es un seminario que tuvo su primera sede en el Hospicio de San Nicolás, en la calle Guatemala, y que va a dar 2 títulos, por así decirlo: el título de beneficiadores o ingenieros de mina, peritos beneficiadores, y el perito facultativo de minas, que son metalurgistas. Perdón, esto lo he puesto al revés, beneficiadores está puesto al revés, los dos esquemas eso. O sea, los beneficiadores son los ingenieros metalurgistas y los ingenieros de minas son los facultativos. Bien, esta es la primera Casa de las Ciencias de México, y con su creación se inicia en América la institución formal de ingeniería minera. Había habido unas intentonas previas en Potosí, cosas de estilo, pero esta es la grande. El profesorado va a ser impresionante en esta escuela. En esta escuela va a estar Francisco Antonio Bataller, de física, Andrés José Rodríguez, de matemática, Andrés Manuel del Río, que va a ser el que va a descubrir el vanadio, de mineralogía y explotación, Luis Fernando Lindner, que es un alemán que se lleva a Fausto, va a estar interesado, dar las clases de química y metalurgia, y el plan de estudio es un plan de estudio que se va a hacer sobre 4 años.
El primer año centrado en las matemáticas puras, el segundo en las matemáticas que llamaban mixtas o geometría práctica, con geometría subterránea, dinámica, hidrodinámica, eso es matemática en la terminología de la época. El tercer año sobre la química, con la mineralogía y la metalurgia, y el cuarto año la física subterránea y la teoría de las montañas, que es básicamente el laboreo de minas. Estos son los dos, bueno, primero Fausto, que ya conocemos, este es el retrato clásico de Andrés del Río, que es el que va a descubrir el eritronio o vanadio, esto es la vanadita. Desafortunadamente Humboldt va a convencer a Andrés del Río que lo que él ha descubierto no es un nuevo elemento, lo que llamaba el pancromio o eritronio, sino que es el cromo. Y bueno, lo va a dejar. Y después va a ser redescubierto por Sefton y lo llamará vanadio. Y que digamos la mala suerte que tuvimos con el tungsteno wolframio, aquí de alguna forma también se va a reproducir. Este es el uniforme que coge para los estudiantes del colegio, pero lo que me interesa es que vamos a ir viendo lo que es este edificio, que es la expresión del poder del gremio minero de Nueva España. Fíjense aquí las escaleras que tiene. Aquí en este edificio va a estar el Real Seminario y va a estar también el Tribunal, Tribunal de Minería. Si han estado en México DF, pues esto es la calle Tacuba. Aquí fuera tendrían la estatua del caballito. Y bueno, una vez consumada la independencia, la importancia del edificio es tal que fue pensado como palacio para el emperador Iturbide. Cosa que al final no cuadra a ello. Después se le vuelve a dar la función original como escuela de ingeniería. Después en la Revolución Mexicana vuelve a cambiar de actividad y pasa a ser un cuartel, cosa bastante típica en las guerras. Esto es uno de los patios interiores. Hoy en día este edificio es la joya de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Y ahí tiene su sede la Academia de Ingeniería de México, la Sociedad de Alumnos de Ingeniería de la UNAM o la Feria del Libro, por poner algunas de las cuestiones que hay ahí. Y en unos apuntes finales sobre el Real Seminario, bueno, pues unos apuntes para decir que además de la teoría tienen 2 años de práctica y que además el título les va a servir para ir a ejercitar su profesión en el Perú, en Buenos Aires, Guatemala, Quito y Chile. Es decir, van a impartir el título que tiene valor en toda la América hispana en aquel momento. Hay que decir que con la independencia la mayoría de los alumnos se alinearon pues con la independencia, eran gente formada y la situación realmente no era sostenible, o sea que es dentro de la lógica. Y de Almadén a Madrid, y ya vamos terminando, Fausto de Lúllar vuelve después del 21 a España y del 25 al 33 va a ser director general de Minas. Va a contar con el apoyo que decíamos de Luis López de Ballesteros y va a reabrir la Academia de Almadén que había sido cerrada previamente durante todo lo que era la Guerra de Independencia y todo el proceso fernandino posterior. Va a decir que ahí se tiene que estudiar sobre todo las disciplinas de minería y metalurgia, mientras que las disciplinas básicas se pueden estudiar en otro sitio, en la corte, donde quiera que sea. Es decir, la noción de pregrado en la corte o donde quiera que sea, y después se hacen los estudios donde están las vidas más importantes. Los ingresos en la academia, cuando él toma el mando, van a crecer brutalmente y, curiosamente, el mismo año que él muere, da su prestigio, el número cae prácticamente en picado. Digamos que el prestigio que él tenía como director general de Minas, que a su vez era director de la Escuela de Minas de Almadén, hizo que fueran los alumnos. Bueno, Fausto va a potenciar la formación, va a mejorar el profesorado, es decir, va a pensionar de nuevo a Freiberg a mucha gente muy importante, Joaquín Izquierda del Valle, Lorenzo Gómez Pardo, Isidro Sáiz de Baranda, Felipe Bauzá, Rafael Amar de la Torre, es decir, todos los grandes nombres que van a representar la ingeniería de minas en el 800 español van a tener, bueno, casi todos van a tener becas o pensiones de Fausto de Lúllar a Freiberg. Va a crear en Madrid unas cátedras, las cátedras de química y docimática, que van a ir creciendo con el tiempo y al final se transformarán en la Escuela de Minas, como veremos en unos segundos. Va a fomentar los estudios de geología, esto ya es novedad, la geología empieza a estudiarse a fondo dentro del marco de la ingeniería de minas y prepara la fundación del Cuerpo de Ingenieros de Minas, pero él muere en enero del 33 y el cuerpo lo firma el rey en diciembre del 33, justamente el rey lo firma aproximadamente 8 días antes de morir. Digamos que
se le estaba insistiendo, pero Fernando VII era un indolente y no quería al respecto. El emblema que va a tener el cuerpo de ingeniería al principio va a tener la punterola y el martillo, como hemos dicho anteriormente, pero va a tener una horquilla y sobre todo el crisol. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no solo es el laboreo de minas, sino también la metalurgia, digamos la transformación. Y aquí lo tienen el emblema. Este es el uniforme, que ven que es prácticamente casi el mismo que he usado en Nueva Granada. Va a cambiar solamente los bordados y la forma de los símbolos. Esto es que está en el Consejo, este óleo está en el Consejo Superior de Minería y Metalurgia del Ministerio de Industria de Madrid antes, y este es su sucesor, Timoteo Álvarez de Beriña. Aquí se ve que él está, me estuve fijando, lo puse en la aplicación, él tiene como condecoración la Orden de Isabel la Católica. La Orden de Isabel la Católica que la creó Fernando VII para recompensar las aportaciones a la corona hechas en América. Y claro, él era personaje que recibió una de las primeras. Bueno, esto es un poquito posterior, se está utilizando. Y aquí traigo simplemente un poco el contexto, porque aquí ¿qué es lo que va a pasar en España? Pues que se va a traer, la minería se va a traer al centro de la ciudad, del país, se va a traer a Madrid. Sin embargo, en Alemania, en Sajonia, aquí tienen ustedes, por ejemplo, ciudades como son Freiberg. Esta que está aquí en medio no tiene que ver con la minería, esto es un homenaje a mi amigo Luis Gil, que está por aquí, porque es Tarán, es la Escuela de Ingenieros de Montes, la Escuela de Ingenieros de Montes, como la de minas, como la de Kutna-Hora, etcétera, etcétera, en Alemania no se llevan todas a Dresde o no se llevan todas a Berlín posteriormente, se dejan en su sitio. Aquí en España todo tenía que venir a Madrid. Bueno, estos son emblemas heráldicos de Freiberg, y fíjense ustedes, esto es de un plato de porcelana de Meissen. Bueno, esto que hay aquí, estos dos señores que lo llaman tenantes son los que tienen un emblema heráldico. Esto que hay aquí es exactamente tal cual el emblema del Cuerpo de Ingenieros de Minas de España. Es decir, se lo trae directamente. Tiene exactamente los mismos símbolos, que es en aspa, la punterola, el martillo minero, la palma que es la resistencia flexible, y el laurel, que es el éxito, coronado con la corona real cerrada, que es decir, es una escuela, es un título que da el rey. Bueno, y esto que tenemos aquí es uno de los emblemas de Freiberg también, que tiene la punterola y el martillo minero, como estamos diciendo en varios casos. Y se traslada a la corte. El movimiento del traslado empieza en 1834, siendo Sáenz de Baranda, un ex-Freiberg, uno de los propulsores más importantes. En los argumentos de utilidad y conveniencia, porque en Madrid hay más gente, entonces es más fácil reclutar. La segunda cosa es porque hay algunos laboratorios montados. Básicamente eso es lo que se dice en la Gaceta de Madrid. Esto es el texto tal cual aparece en la Gaceta de Madrid. Y se decreta que la Escuela de Ingenieros de Minas se establezca en esa capital, en la misma casa que está la Dirección General del Minas. Y los objetos, etcétera, etcétera, pues son lo normal, digamos, en este tipo de estudios. Y de este modo se cierra el proceso de fundacional de la nueva Ingeniería de Minas. La escuela va a terminar siendo llevada a Madrid en 1835, y entonces la escuela de Almadén va a quedar como escuela de capataces, es decir, escuela secundaria para la formación de la ingeniería de minas. Y de alguna forma, yo creo que simbólicamente se puede decir que el traslado de la escuela de Almadén a Madrid también corre paralela al cambio del nuevo régimen. Recuerden ustedes que los liberales españoles eran centralistas a ultranza, y eso es lo que se está planteando aquí. Y gracias por su atención.